¿Y si te dijera que los incas y Jesús podrían tener una conexión que la historia nunca quiso explicar? En las montañas del Perú, entre templos solares y profecías prohibidas, aparecen símbolos, rituales y relatos que reflejan sorprendentemente las enseñanzas de Cristo. No estamos hablando de coincidencias, sino de eco espiritual, de señales, de algo que pudo unir a dos mundos separados por océanos. Hoy abrimos un capítulo que la historia oficial prefiere mantener cerrado. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la fe, la historia y el destino de toda una civilización. Durante siglos, estudiosos y teólogos han buscado vínculos entre las deidades de diferentes culturas y los relatos bíblicos. La figura de Jesucristo, que encarna la trascendencia y la salvación, muestra sorprendentes similitudes con divinidades como Viracocha, el creador inca. Ambos comparten atributos de luz, amor y redención, sugiriendo que las leyendas andinas podrían tener eco en los relatos cristianos. Las religiones a menudo reflejan un deseo universal de respuestas, y en el caso de los incas, Viracocha era la esperanza de renovación. Esta conexión no se limita a simples narrativas, hay rituales y ceremonias que podrían haber influido en la forma en que se veneraba a Cristo después de la llegada de los conquistadores. Siempre que hay fe, la búsqueda de lo divino trasciende fronteras, uniendo corazones a través de relatos paralelos que inspiraron a ambos pueblos. La exploración de estas similitudes provoca cuestionamientos sobre la naturaleza de la espiritualidad y la posibilidad de una sabiduría compartida entre distintas culturas. Las preguntas que surgen nos llevan a investigar. ¿Qué otras verdades pueden estar escondidas en la vasta red de la historia espiritual? Las profecías incaicas, aunque notoriamente diferentes, a menudo comparten la temática de la salvación y el renacimiento que también caracteriza los textos cristianos. Los sacerdotes incas creían que el futuro de su civilización estaba entrelazado con la llegada de un Salvador que traería iluminaciones divinas. Esta corriente de esperanza puede ser trazada a través de los relatos orales que sobrevivieron por generaciones. Jesús, presente en la conciencia colectiva como el Redentor, trae consigo la salvación no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Las visiones de un futuro mejor, la promesa de un Mesías, resonaban en ambas culturas, creando un lazo que trasciende el tiempo. A medida que los incas enfrentaron desafíos y adversidades, las palabras de estos profetas ofrecían consuelo y una meta a seguir: la reactivación de un orden divino. La humanidad siempre ha buscado respuestas en los tiempos de incertidumbre. Las profecías, imbuidas de significado, han servido como brújulas morales que pueden guiar desde lo oscuro hacia la luz. En este espacio, la convergencia de creencias revela un propósito común, haciendo que el concepto de salvación cobre vida en diferentes formas. La llegada de los conquistadores trae consigo no solo armas, sino también un cambio radical en las creencias. El impacto de los incas en la evangelización católica es un testimonio de cómo dos culturas pueden entrelazarse y adaptarse mutuamente. Elementos de la cosmovisión inca comenzaron a ser incorporados en las celebraciones y rituales cristianos, creando una sinergia inesperada. Las festividades tradicionales incas se convirtieron en días de celebración cristiana. En este proceso, el culto de la Virgen comenzó a adoptar rasgos que resonaban con el antiguo culto a Pachamama, la Madre Tierra. Esto muestra que la espiritualidad no se limita a dogmas, sino que fluye como un río que se aroma con la tierra de cada cultura, adaptándose y transformándose en nuevas creencias.
Reflejar esta influencia también ofrece una mirada hacia la resistencia cultural, donde la fe original se mantuvo viva a pesar de los intentos de colonización. La hibridación de estas prácticas sugiere que la esencia de la fe ha encontrado maneras de coexistir, apoyando las esperanzas de ambas tradiciones, mientras se preserva la conexión con lo divino. Las interacciones culturales revelan una historia compartida, donde cada creencia es parte de un mosaico espiritual más amplio. En el corazón de dos de las tradiciones más impactantes de la humanidad se encuentra una serie de similitudes que no pueden ser ignoradas. Viracocha, el creador inca, comparte con Jesús el papel de ser el salvador y guía de sus pueblos. Ambos personajes simbolizan la figura de lo divino que desciende a la humanidad, abriendo puertas hacia un camino de iluminación y comprensión. Las leyendas cuentan que Viracocha caminó por la tierra, enseñando a la gente lo que se asemeja a los relatos de la vida de Cristo. Este paralelismo ofrece un rayo de esperanza, donde las culturas antiguas vieron a sus deidades como seres compasivos que deseaban guiar a los hombres hacia la verdad. La idea de redención, inherente a ambas historias, resuena profundamente y revela la búsqueda humana de un propósito más elevado. Este entrelazamiento sugiere que, lejos de ser aisladas, las creencias pueden estar interconectadas de formas inesperadas. Al estudiar estas similitudes, es posible descubrir una red de sabiduría que ha existido a través del tiempo, recordándonos que al final del día, las preguntas sobre el sentido de la vida son universales, cruzando fronteras y culturas mientras guiamos nuestros pasos hacia lo sagrado. La llegada de los conquistadores españoles a las tierras incas marcó un punto de inflexión, no solo en términos políticos, sino también espirituales. En el encuentro entre dos mundos se creó una colisión de creencias que dejó profundas huellas en ambas culturas. Los conquistadores llegaron con la intención de evangelizar, pero también fueron testigos de una tradición espiritual muy arraigada. La resistencia inca ante la imposición de una fe extranjera abrió un diálogo inesperado. Los rituales ancestrales no desaparecieron de inmediato, sino que se entrelazaron con el cristianismo, generando nuevas formas de espiritualidad. Esta fusión de creencias demuestra que el ser humano tiene un profundo deseo de aferrarse a su legado cultural y espiritual, adaptándolo incluso en circunstancias adversas. Por lo tanto, el impacto de la conquista no solo trae destrucción, sino que la espiritualidad inca se transforma, floreciendo en nuevas formas de adoración. Este encuentro de culturas sirve como recordatorio de que la fe, aunque puede ser desafiada, generalmente busca caminos para persistir y crecer, creando nuevas narrativas que unen lo antiguo con lo nuevo en una danza de transformación divina. En la iconografía andina, el cóndor se erige como símbolo de libertad y conexión con el cielo. Este majestuoso ave posee un significado espiritual profundo y es considerado mensajero de los dioses, simbolizando la capacidad de elevarse por encima de las preocupaciones terrenales. Su relación con las creencias incaicas nos lleva a un paralelo asombroso con Jesús, quien también ofrece un mensaje de trascendencia. Ambas figuras, el cóndor y Cristo, simbolizan la esperanza de una nueva vida. La ascensión del cóndor, que planea en lo alto, puede interpretarse como un reflejo de la resurrección de Jesús, quien sobrepasa la muerte para ofrecer salvación. Este simbolismo provoca profundas reflexiones sobre la naturaleza de la vida y la búsqueda del alma por determinar su destino eterno. Nos recuerda que tanto los incas como los cristianos han buscado elevar su espíritu en el plano de la existencia. La conexión entre el cóndor y Cristo se hace aún más evidente cuando examinamos cómo las comunidades han utilizado este símbolo para fortalecer sus creencias y esperanzas.
A través de ceremonias y rituales, el cóndor se convierte en un emblema de unidad espiritual, representando tanto el deseo de trascender como la búsqueda de guía. La intersección de estas creencias revela la riqueza de experiencias compartidas por culturas que tienen mucho que enseñarnos sobre la resiliencia del espíritu humano. Las rutas sagradas han sido fundamentales en muchas culturas, como caminos hacia lo divino. En la tradición inca, estas rutas no solo conectaban los lugares de culto, sino que también simbolizaban el viaje espiritual del ser humano. De manera similar, las peregrinaciones han sido una práctica común en la religión cristiana, llevando a los fieles a los destinos sagrados en busca de redención y fortalecimiento de la fe. El camino inca, por ejemplo, es una representación de este viaje. Cada paso en este camino es un acto de devoción, una forma de acercarse a lo sagrado y de conectarse con las energías terrenales y celestiales. Al recorrer estos senderos, los andarines experimentan una transformación personal, lo que se asemeja a la experiencia de los peregrinos cristianos que buscan deseablemente acercarse a la divinidad. Las rutas sagradas permiten a las personas descubrir no solo paisajes vírgenes, sino también los profundos misterios de su fe. La fusión de prácticas entre ambas tradiciones demuestra que, a pesar de las diferencias, existe un deseo común de encontrar el sentido del viaje espiritual. Los caminos, llenos de historia y misticismo, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias travesías hacia lo sagrado y lo que cada uno puede descubrir en el sendero. La tradición inca no solo se destacó por su grandeza arquitectónica, sino también por la profundidad de su conocimiento espiritual. Los sacerdotes incas, como custodios de la sabiduría, desempeñaron un papel fundamental al guiar a sus comunidades en el cumplimiento de rituales y la comprensión del cosmos. Estas mentes brillantes eran visionarias, capaces de conectar el mundo terrenal con lo divino. Su educación y formación en un entorno de constante aprendizaje permitió a estos sacerdotes desarrollar habilidades excepcionales. Eran los encargados de interpretar fenómenos naturales y sus influencias en la vida cotidiana. Así como los teólogos cristianos han buscado el entendimiento del mensaje evangélico, los sacerdotes incas se dedicaron a descifrar el lenguaje de los dioses. En un tiempo donde el conocimiento era esencial para la supervivencia, estas figuras destacaron en su capacidad de unir la ciencia, la sabiduría ancestral y la espiritualidad. Crearon un legado que aún resuena en las comunidades actuales. El entendimiento de las fuerzas naturales y el cosmos se vinculan con los conceptos cristianos de la creación y el propósito divino. Esta interrelación nos invita a contemplar cuán valiosos son aquellos que han dedicado su vida a comprender lo sagrado. Los rituales son una forma de expresar la espiritualidad en la mayoría de las culturas, y en el caso de los incas, estos cumplían un papel fundamental en su sociedad. Las ceremonias se llevaban a cabo para honrar a los dioses y asegurar el equilibrio del mundo con la naturaleza. Curiosamente, algunos de estos rituales guardan similitudes asombrosas con los sacramentos y la misa en la tradición cristiana. Por ejemplo, las ofrendas de alimentos que los incas ofrecían a Pachamama encuentran paralelismos en la Eucaristía cristiana, donde el pan y el vino son presentados como cuerpo y sangre de Cristo. Ambos rituales simbolizan generosidad y conexión en la relación entre lo humano y lo divino. Sin embargo, la esencia de estos rituales radica en la intención de conectar con lo sagrado y recordar el propósito de la vida. Las tradiciones rituales interrogan nuestras percepciones de la divinidad. Al observar cómo cada cultura honra sus creencias a través de sus formas rituales,
podemos descubrir preocupaciones comunes sobre la mortalidad y la búsqueda espiritual. Estos rituales, aunque diferentes en su práctica, reflejan el deseo encontrado en todos los pueblos de hacer visible lo invisible y celebrar la vida en su totalidad, uniendo así a hombres y mujeres en una experiencia compartida de lo sagrado. En la intersección de la espiritualidad inca y cristiana, la cruz andina emerge como un poderoso símbolo que encarna la fusión de estas creencias. Con su forma representativa, no solo ha sido un emblema de la religión cristiana, sino también una representación de la conexión entre el mundo alto y el mundo bajo en la cosmovisión andina. Este símbolo respalda la idea de que, a pesar de las diferencias, existe una unidad dentro de la diversidad espiritual. La cruz andina posee variaciones en su significado dependiendo del contexto cultural. En la tradición inca, a menudo se asocia con la idea de equilibrio entre las fuerzas y la trascendencia. Esta idea de armonía resuena profundamente con el mensaje de Jesús, quien promovió la paz, el amor y la reconciliación. De esta forma, la cruz se convierte en un terreno sagrado donde ambas creencias se encuentran y se abrazan. A lo largo de los siglos, la cruz ha servido como un puente donde distintas comunidades pueden encontrar un punto de encuentro en sus tradiciones espirituales. La historia detrás de este símbolo es rica y compleja, reflejando el deseo humano de conectar con lo divino a través de caminos compartidos. En este encuentro de culturas, la cruz andina se erige como un recordatorio de que la fe puede ser un bastión de esperanza y unidad en un mundo a menudo dividido. A pesar de la colonización, el legado de la espiritualidad inca perdura en el Perú contemporáneo, mostrando que la fe puede evolucionar y adaptarse. La cosmovisión inca sigue impregnando las prácticas culturales y espirituales de comunidades a lo largo del país. Ceremonias ancestrales, celebraciones y rituales confluyen en la vida cotidiana, recordando la conexión con antepasados y creencias que continúan vigentes. Este legado no solo se refleja en festividades, sino también en la interacción entre distintas tradiciones. La armonización de las enseñanzas incas con el cristianismo ha creado un sincretismo, donde los rituales católicos se entrelazan con costumbres ancestrales. Así, la esencia del mensaje de Jesús se manifiesta en la devoción hacia Pachamama, una representación de la tierra que ofrece vida. La persistencia de esta espiritualidad habla de su relevancia en la búsqueda humana de significado y guía. Lo sagrado encuentra nuevas voces, revelando que la historia y las creencias son un viaje continuo hacia la evolución espiritual. Este legado, que resuena en la identidad cultural del Perú, reafirma que lo antiguo y lo nuevo dialogan, enriqueciendo la experiencia colectiva de lo divino en un contexto contemporáneo. Las historias de milagros han sido parte integral de las tradiciones espirituales de todas las culturas. En la época inca, los relatos de eventos extraordinarios, interacciones con los dioses y curaciones milagrosas solían circular entre el pueblo. Estos relatos no solo inspiraban fe, sino que también mantenían viva la esperanza en tiempos difíciles. De manera similar, los milagros atribuidos a Jesús tienen un profundo impacto en la construcción de la fe cristiana. Los relatos de los milagros en la tradición inca a menudo transmiten enseñanzas sobre la compasión, la generosidad y la conexión entre el ser humano y lo sagrado. Estas historias, que forman la columna vertebral del conocimiento espiritual inca, reflejan valores universales que resuenan aún hoy. Al igual que los milagros del Nuevo Testamento, estas narrativas incitan a la reflexión sobre el poder de la fe y la transformación.
A través de relatos que cruzan el umbral de la historia, las lecciones aprendidas de estos milagros ofrecen indicios sobre la espiritualidad humana y cómo enfrentar las adversidades. En última instancia, recordamos que estas experiencias compartidas de lo milagroso nos unen a todos, sugiriendo que la fuerza divina puede manifestarse de formas sorprendentes en la vida de aquellos que buscan lo sagrado. La evangelización en el Perú no ocurrió en un vacío. Estuvo marcada por la influencia de la religión inca. La resistencia local y la riqueza de las creencias ancestrales crearon un tapiz complicado donde las ideas cristianas se entrelazaron con las incaicas. Esta dinámica permitió que las comunidades incas preservaran elementos de su espiritualidad mientras adoptaban nuevos conceptos de fe. Los misioneros, al llegar, encontraron una cultura rica en simbolismo y cosmovisión. Al comprender parte de la espiritualidad inca, comenzaron a incorporar figuras y conceptos familiares que facilitaron la aceptación del cristianismo. Esto llevó a una adaptación única que permitió a los incas vivir su fe dentro de la tradición cristiana, creando un espacio donde ambas creencias coexistían. La colaboración entre las ideas prehispánicas y los nuevos relatos teológicos ha dado lugar a una rica diversidad espiritual. Este sincretismo no necesariamente significa la pérdida de la identidad inca. Por el contrario, su influencia subraya la capacidad de adaptación del ser humano. La religión inca, al igual que la cristiana, es un testimonio del anhelo por lo sagrado y la búsqueda de significado, creando un legado que impacta a generaciones futuras. Los templos incas, construidos con habilidades arquitectónicas impresionantes, no solo eran lugares de adoración a deidades ancestrales, sino que algunos de estos recintos han sido transformados para honrar a Cristo. Este proceso refleja un fenómeno más amplio de sincretismo religioso, donde las influencias prehispánicas han perdurado, creando espacios sagrados que combinan lo antiguo con lo nuevo. El templo de Santo Domingo, por ejemplo, se erige sobre el antiguo Coricancha, un lugar sagrado dedicado al dios del sol. Esta rica historia destaca cómo la veneración de Cristo ha encontrado cabida en lugares que originalmente reverenciaban a las deidades incas. En este trasfondo, la confluencia de creencias habla de una espiritualidad resiliente y adaptable. Estos templos se convierten en puntos de encuentro donde las historias de dos culturas dialogan entre sí. La arquitectura, las ceremonias y las imágenes sagradas forman parte de un legado que, aunque plagado de contrastes, nos recuerda el deseo humano por buscar lo divino en diversas manifestaciones. En esta intersección, cada templo se erige como un faro de esperanza, donde la fe sigue iluminando el camino de la comunidad. A través del arte, las tradiciones espirituales han encontrado una voz poderosa para expresar la conexión con lo sagrado. Las imágenes de Jesús en el arte andino no solo son representaciones del cristianismo, sino que también reflejan la influencia de la estética inca, dando lugar a obras profundamente significativas. Estas representaciones, aunque diferentes, fusionan técnicas y simbolismos que revelan la búsqueda de lo divino. Representaciones de Cristo en el arte inca muestran su figura como un ser compasivo y profundamente humano. Influencias del misticismo inca con los colores vibrantes y formas significativas proporcionan un contexto donde se integran ambas tradiciones. En el arte, Jesús también se representa como un modelo de amor y sacrificio, resonando con la veneración a los héroes incaicos que ofrecieron sus vidas por su pueblo. Al observar el arte en conjunto, podemos reflexionar sobre cómo las imágenes sagradas se convierten en portadores de mensajes de esperanza. Estas obras no solo son representaciones visuales, sino también
testimonios de la adaptación cultural que ha permitido a los pueblos interconectar sus visiones de lo divino. A través de la vida y obra de los artistas, descubrimos cómo el arte sigue sirviendo como un puente en la búsqueda de respuestas sobre la existencia y la espiritualidad. Atahualpa, el último emperador inca, es un personaje histórico que ha pasado a ser símbolo de resistencia y la culminación de una era. Su encuentro con los españoles y la trágica conclusión de su vida resuenan con el relato de la pasión de Cristo. La figura de Atahualpa nos invita a reflexionar sobre el sacrificio y el sufrimiento, dimensiones que son parte integral de la narrativa cristiana. El aprecio por Atahualpa se ha mantenido a lo largo de los siglos, ya que muchos consideran su historia como un paralelismo con la vida de Jesús. Ambos son vistos como víctimas de circunstancias ajenas, cuyas muertes llevan un mensaje poderoso sobre el valor de la resistencia y la lucha por la libertad. Esta interconexión entre sus vidas muestra cómo los relatos históricos pueden ser interpretados a través de diferentes lentes, ofreciendo significados renovados. Al revivir la historia de Atahualpa, se revela la complicidad de fuerzas divinas que han acompañado a los seres humanos a través del sufrimiento. En este sentido, su legado persiste, animando a futuras generaciones a mantener viva la memoria de un emperador que, aunque enfrentó su final, dejó un eco de su fuerza vital entre su pueblo. Estas historias sobre heroísmo y sacrificio, entonces, se entrelazan con las narrativas que han formado la base de la fe cristiana. El arribo de los conquistadores no solo trajo consigo el cristianismo a las tierras incas, sino que también propició un encuentro de cosmovisiones. Las perspectivas sobre Dios, la creación y la vida después de la muerte contrastaban significativamente entre ambas tradiciones. Este encuentro no fue una simple imposición, sino un espacio de negociación donde las diferencias culturales propiciaron diálogos enriquecedores. Las visiones andinas ven a los dioses como fuerzas vivas de la naturaleza, mientras que la tradición cristiana introduce a un Dios personal y trascendental. La convergencia de estas ideas ofrece un terreno fértil donde las creencias pueden coexistir y transformarse. Algunas comunidades comenzaron a integrar conceptos de ambas partes, creando un sincretismo donde la esencia de Dios se experimentaba de maneras diversas. Al examinar estas interacciones, surge la oportunidad de entender cómo la fe puede ser un medio poderoso para construir puentes entre culturas. La búsqueda de lo sagrado en todas sus formas es un aspecto universal que nos invita a dialogar sobre nuestras diferencias y encontrar caminos de entendimiento. Este encuentro de culturas crea un espectro rico de reflexiones sobre el deber humano de respetar y valorar las tradiciones que nos unen, independientemente de su origen. En la visión inca, el cosmos y el cielo tienen un papel primordial en la comprensión de lo divino. Las estrellas, los planetas y los fenómenos celestiales eran objeto de atención y admiración, ofreciendo indicios sobre el destino de la humanidad. La tradición cristiana también presta atención al cielo, demostrando que la conexión con lo celestial es fundamental para diversos caminos espirituales. Los astrólogos incaicos desarrollaron un complejo sistema que les permitía leer los signos del cosmos, interpretando lo que los dioses comunicaban a través de la naturaleza. Esta práctica revela una constante búsqueda de conexión con lo sagrado, donde el universo es un espejo de las preguntas y anhelos del corazón humano. Del mismo modo, la conexión divina en el cristianismo se manifiesta en la contemplación del mundo celeste, donde la creación refleja la grandeza y el propósito de Dios. Los esfuerzos de las culturas para desentrañar la verdad detrás del cosmos sugieren que el interés humano por lo divino puede encontrarse en cada rincón de la historia.
Observando las estrellas, tanto los incas como los cristianos han encontrado consuelo, dirección y sentido. Esta universalidad de la exploración humana nos recuerda que lo sagrado se manifiesta en diversos planos, abriendo caminos hacia la comprensión que pueden unir distintas tradiciones en la búsqueda de un mismo propósito. En la cosmovisión incaica, la vida y la muerte no eran vistas como opuestas, sino como partes integrales del ciclo eterno de la existencia. La muerte era considerada una transición hacia otra forma de vida, un concepto que también resuena con las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección y la vida eterna. Esta dualidad invita a explorar la perspectiva de ambas culturas sobre el significado más profundo de la vida y lo que nos espera después de esta existencia. Los rituales funerarios incas reflejan esta comprensión. Los muertos eran honrados y acompañados en su viaje con la certeza de que su espíritu continuaría existiendo en otro plano. La tradición cristiana, con su enfoque en la resurrección de Cristo, enfatiza la esperanza de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Ambos enfoques ofrecen un consuelo profundo ante el misterio de la mortalidad, recordándonos que lo sagrado está presente en cada etapa de nuestro viaje. Al observar las creencias sobre la vida y la muerte, evidentemente se crea un espacio para la reflexión y la conexión. Las enseñanzas de ambas tradiciones permiten que millones encuentren significado en su existencia, guiando a los fieles a través de sus propios ciclos vitales. Este viaje espiritual compartido nos recuerda que la búsqueda de entendimiento sobre la vida y la muerte es un aspecto fundamental de nuestra humanidad. Las narrativas de creación han sido parte esencial de muchas culturas, y la tradición inca no es la excepción. Las leyendas sobre el origen del mundo ofrecen visiones fascinantes tanto sobre quiénes somos como sobre nuestro lugar en el cosmos. Las historias que narran cómo Viracocha creó la tierra y toda su población muestran el profundo entendimiento que los incas tenían sobre el entorno y la espiritualidad. Los relatos de la creación incas enfatizan la interconexión entre todos los seres en el universo. La relación entre el hombre, la naturaleza y los dioses es sagrada y refleja un respeto profundo por lo creado. En conjunción, el Génesis cristiano también narra la creación divina, estableciendo el propósito y la conexión de la humanidad con su Creador. Estas narrativas sugieren que el acto de creación está impregnado de amor, invitándonos a una relación fresca con lo divino. Las leyendas ancestrales de la creación incas ofrecen un espejo a las de otras culturas, permitiendo la exploración del sentido de la vida desde diversas perspectivas. Estas historias no solo son útiles para entender el origen de las cosas, sino que también actúan como guías para el camino espiritual de un pueblo. La búsqueda por desentrañar el acto de creación puede ser un viaje compartido que une generaciones, integrando lo viejo con lo nuevo. Las mujeres incas jugaron un papel crucial en la estructura social y espiritual de su sociedad. Eran guardianas de la tradición, desempeñando funciones vitales en la religión y los rituales. Las figuras femeninas en sus creencias simbolizan fertilidad y vida, propuestas que también encuentran eco en la enseñanza cristiana sobre la Virgen María y su papel en la historia de la salvación. El estudio de las mujeres en la tradición inca revela cómo sus contribuciones fueron vitales en el mantenimiento de la espiritualidad. Eran responsables de los rituales dedicados a Pachamama, asegurando así la renovación y abundancia de la tierra. Al mismo tiempo, el significado de la mujer como protectora y guía en la fe cristiana también nos habla de la importancia de la feminidad en la conexión con lo divino.
Las mujeres incas eran vistas como portadoras de sabiduría y fuerza espiritual. Este legado perdura en la actualidad, donde las historias y enseñanzas de estas mujeres nos invitan a revalorizar su papel en la historia espiritual. Al reflexionar sobre este tema, se puede observar que el reconocimiento del empoderamiento femenino es un camino hacia un entendimiento más integral de lo sagrado. Las experiencias de estas mujeres en ambas creencias nos recuerdan que el papel de la mujer es fundamental en el viaje espiritual de toda cultura. Aunque la confesión es un ritual central en la tradición cristiana, prácticas similares existían en la cultura inca. Los incas creían en la purificación de las almas y la necesidad de reconciliación con la divinidad a través de rituales. Este enfoque hacia la confesión ofrece un espacio interesante para dialogar sobre cómo las comunidades han gestionado el significado de sus acciones en un marco moral. El acto de confesar sus faltas no solo era un acto de humildad, sino también una forma de reconectar con la divinidad. La evolución de estos rituales, que han perdurado a pesar del tiempo, muestra una continuidad en la búsqueda de redención. Al considerar cómo esta práctica se ha transformado, vemos que la esencia de reconciliar a los fieles con la divinidad sigue siendo central en ambas tradiciones. La confesión, tanto en la práctica inca como en la católica, resalta la importancia de la reflexión personal en el camino espiritual. A través de la evolución de este ritual, podemos identificar un hilo conductor entre las aspiraciones de los seres humanos por encontrar la paz interior y la conexión divina. Estas concesiones hablan del deseo de trascender errores y seguir adelante en la vida con renovada fe y propósito. La llegada de los conquistadores impactó fuertemente en la fe inca, dejando secuelas notables que perduran en la memoria cultural. Las creencias, rituales y prácticas espirituales sufrieron alteraciones profundas ante la imposición del cristianismo. Sin embargo, este proceso no fue únicamente destructivo, sino que abrió la puerta a nuevas formas de entender lo sagrado. Las luchas por preservar la espiritualidad inca y las inversiones forzadas hacia el cristianismo han creado un paisaje de resistencia cultural. La historia de la conversión no solo tuvo lugar a nivel superficial, se entrelazó con un constante esfuerzo de las comunidades para mantener su identidad y legado espiritual a pesar de los desafíos. La historia perdida de las creencias incas sigue resonando entre las nuevas generaciones. Explorar las lesiones de la fe inca tras la conquista permite una reflexión sobre la resiliencia de la espiritualidad humana. Las cicatrices provocadas por esta transformación poseen un significado profundo, recordándonos el valor de la memoria colectiva y la necesidad de continuar honrando las herencias culturales. Este viaje a través del tiempo provoca una interpelación sobre cómo el pasado puede iluminar el futuro en la búsqueda de lo divino. La concepción del viaje del alma entre los incas es un viaje que trasciende la muerte física. Este entendimiento resuena profundamente con las creencias cristianas sobre el destino del alma después de la vida. La tradición inca creía que al morir, el alma seguía un camino hacia el mundo de los muertos, donde era evaluada según sus acciones. Se creía que los espíritus de los ancestros guiaban en el camino al más allá, mostrando la importancia de honrar y recordar a quienes han partido. Esta dualidad de los mundos, con el consuelo de la guía de los ancestros, tiene ecos en las enseñanzas sobre el cielo y el infierno en la tradición cristiana. Ambas creencias nos llevan a un entendimiento profundo del ciclo de la vida y la muerte. La exploración de este tema invita a la reflexión sobre cómo las culturas han encontrado maneras de manejar el misterio del más allá. Las narrativas sobre el viaje del alma
nos recuerdan que hay una búsqueda continua de significado tras la existencia. A medida que las almas se desplazan, tanto en creencias incas como cristianas, la conexión espiritual permanece viva, guiando a los fieles hacia la verdad del amor y la redención. La naturaleza desempeñó un papel fundamental en la espiritualidad inca. Cada elemento natural estaba imbuido de significado, convirtiéndose en manifestaciones sagradas de lo divino. El sol, la luna, las montañas y los ríos eran venerados y considerados fuerzas vivas que influían en la vida de las personas. Este enfoque se refleja de manera similar en la visión cristiana de la creación y su belleza. Desde las montañas sagradas, como el Ausangate, hasta el Intihuatana, que marcaba las estaciones, la naturaleza era vista como un reflejo de la voluntad divina. Este respeto hacia la tierra se asemeja a la noción cristiana de que toda creación es obra de Dios, invitando a las personas a ser conscientes de su relación con el medio ambiente. Tanto incas como cristianos encuentran en la naturaleza un camino hacia la trascendencia. Explorar la relación espiritual con la naturaleza invita a la contemplación de nuestras propias interacciones con el entorno. La esencia de estas creencias compartidas resalta la necesidad de respeto y cuidado hacia nuestro planeta. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales, el llamado a reconocer lo sagrado en la naturaleza resuena con fuerza, recordándonos que la conexión con lo divino también habita en lo que nos rodea. A lo largo de la historia, la espiritualidad inca ha presentado rasgos que encuentran eco en el cristianismo. La religiosidad inca, con su enfoque en la comunidad, el sacrificio y el amor, resuena con el mensaje de amor y perdón de Jesús. Este paralelismo nos invita a explorar las similitudes entre ambas creencias, fomentando la comprensión mutua y el respeto. La noción de sacrificio, fundamental en ambas tradiciones, se experimenta de diversas maneras. Los sacrificios ofrecidos a los dioses incaicos comparten la esencia de la entrega que representa la crucifixión de Jesús. Por otro lado, las prácticas de comunidad, colectividad y compasión, que son pilares de ambas creencias, reflejan el deseo humano de buscar el equilibrio entre lo sagrado y lo terrenal. Al sumergirnos en estas similitudes, es posible que encontremos un camino hacia una mayor comprensión interreligiosa. La esencia de la espiritualidad inca sigue viva, ofreciendo a las comunidades contemporáneas una base para el diálogo y la unión. Este viaje a través de las conexiones espirituales compartidas nos recuerda que, a pesar de las diferencias, la búsqueda de lo divino resuena en el corazón de la humanidad. La llegada de los misioneros españoles introdujo un nuevo capítulo en la narrativa espiritual de los incas, abriendo un camino hacia el diálogo, la resistencia y la adaptación. Las interacciones entre misioneros y chamanes crearon un espacio donde diferentes realidades espirituales se cruzaron y confrontaron. El encuentro entre estas dos figuras ofrece una visión de cómo las creencias pueden coexistir y transformar mutuamente. Los chamanes, con su profundo conocimiento de la naturaleza y el cosmos, eran los guías espirituales de las comunidades. Mientras tanto, los misioneros compartieron conceptos cristianos que buscaban establecer un nuevo orden espiritual. Aunque el conflicto era inevitable, también había oportunidades para el entendimiento y el aprendizaje mutuo, lo que dio lugar a un sincretismo en las prácticas religiosas. Este diálogo, aunque no sin tensiones, representaba la adaptación de las comunidades a una nueva realidad. Los misioneros, al notar la resistencia, a menudo incluyeron ciertos elementos incaicos en la evangelización, proporcionando un espacio donde las enseñanzas podían coexistir. Este entrelazamiento provoca reflexiones sobre el futuro de las creencias en un mundo en continua transformación, donde el respeto y el entendimiento son vitales en la búsqueda de lo divino.
Las creencias sobre el más allá han sido fundamentales en la espiritualidad, tanto inca como cristiana. En la tradición inca, los espíritus de los ancestros continúan apoyando a los vivos en el plano material, lo que refleja una relación íntima con el concepto de la vida después de la vida. Simultáneamente, el cristianismo plantea la noción de la vida eterna, proporcionando esperanza y promesas de un reencuentro con el Creador. La visión del más allá en las dos tradiciones no solo aborda la existencia después de la muerte, sino que también hace hincapié en cómo nuestras acciones en la vida pueden impactar este destino. Tanto las enseñanzas de Jesús como las creencias incaicas subrayan la importancia de llevar una vida virtuosa, poniendo en valor la responsabilidad ética de cada individuo. Explorar las similitudes en la visión del más allá nos invita a considerar cómo esta búsqueda de conexión espiritual puede ser unificadora. La búsqueda de lo divino en la muerte sugiere que, a pesar de las diferencias culturales, la humanidad comparte un deseo común de entender lo sagrado y el significado de la existencia. Esta búsqueda de respuestas nos conecta a todos, mientras navegamos en el gran mar de lo desconocido. La orquídea, una flor que florece en los altos Andes, ha sido venerada tanto por los incas como por los cristianos. Este simbolismo de belleza y vida encuentra un lugar en la espiritualidad de ambos pueblos, representando la conexión entre la existencia terrenal y la vida eterna. La orquídea simboliza la importancia de apreciar la belleza de la creación y el papel que ésta juega en la relación entre la humanidad y lo divino. En la tradición inca, la orquídea es vista como un símbolo de amor y fertilidad, sugiriendo que, a través de la conexión con la tierra, se puede encontrar lo sagrado. De manera similar, en la tradición cristiana, las flores a menudo representan la fragilidad de la vida y el renacer. El simbolismo de la resurrección de Jesús se refleja en la belleza de la creación que rodea a los fieles. Ambas visiones invitan a celebrar lo divino a través de la vida. El simbolismo de la orquídea resuena en un nivel profundo, demostrando que la espiritualidad puede manifestarse en elementos cotidianos. La flor se convierte en un recordatorio de que, a través de la belleza de la creación, también podemos conectar con lo eterno. Las habilidades de adaptación en ambas tradiciones sugieren que la esencia de lo sagrado puede encontrarse incluso en la simplicidad de lo bello que nos rodea, y que hay un espacio de esplendor en cada rincón de la experiencia humana. A medida que se consolidaba el cristianismo en el Perú, se hizo evidente que el legado inca no podía ser borrado del todo. Elementos de la tradición inca, su arte, su música y sus rituales se entrelazaron con la nueva fe, creando un paisaje cultural único. Este proceso histórico representa la capacidad de las culturas para sobrevivir a pesar de los cambios dramáticos. La influencia de los incas en el cristianismo también se encuentra en las formas de adoración que todavía persisten en la actualidad. Las festividades que celebran la vida, el amor y la conexión con lo sagrado han sido moldeadas por la diversidad cultural, lo que refleja la resistencia y el deseo de mantener vivas las tradiciones ancestrales. El sincretismo se ha convertido en un símbolo de esperanza, mostrando que el espíritu de los incas sigue vivo en la cultura contemporánea. Examinar el legado inca en la cultura cristiana invita a la reflexión sobre cómo las creencias pueden adaptarse, evolucionar y coexistir. Este legado cultural destaca la riqueza de la historia humana, donde lo antiguo se entrelaza con lo moderno, y donde el amor a lo sagrado sigue motivando a las comunidades en su búsqueda por lo divino. En última instancia, nos recuerda que el pasado cobra vida en el presente, mientras seguimos explorando la conexión espiritual que une a todos.
Las enseñanzas de Jesús, a menudo enfocadas en el amor, la compasión y la justicia, tienen resonancias significativas en la tradición inca. Ambos sistemas de creencias promueven valores cercanos a la vida comunitaria y la importancia del bienestar de los demás. Las conexiones entre estas enseñanzas sugieren que, a pesar de las diferencias históricas, existe una búsqueda común de moralidad y bondad. El amor por el prójimo, la empatía hacia los más desfavorecidos y la búsqueda del equilibrio y la armonía en la vida son principios que se encuentran en ambos contextos. Al observar cómo estas enseñanzas han resonado en diversas culturas, encontramos que la humanidad, en su esencia, anhela vivir en un mundo donde la justicia y la bondad prevalezcan. Estudiar las similitudes en enseñanzas espirituales invita a nuevas interpretaciones sobre el propósito y la responsabilidad de cada individuo. Al reconocer que tanto incas como cristianos comparten valores e ideales, se abre la puerta a la comprensión y la unidad. La búsqueda del entendimiento mutuo se convierte en un puente que une las creencias, mientras se avanza en la relación con lo divino y con los demás en el camino de la vida. La tierra ha sido un símbolo palpable de conexión espiritual en la cosmovisión inca. Pachamama, la Madre Tierra, representa la fertilidad y sustento del pueblo. De manera similar, en la tradición cristiana, la tierra es vista como regalo de Dios, un espacio sagrado que promueve la vida y el respeto por la creación. Ambas creencias subrayan la necesidad de cuidar y proteger el medio ambiente. El amor y veneración por la tierra crean una conexión única entre ambas tradiciones. El reconocimiento de nuestros orígenes en la tierra invita a todos a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno y cómo esto impacta en nuestra espiritualidad. Tanto incas como cristianos ven la naturaleza como un regalo divino que debe ser valorado y preservado. Examinar la importancia de la tierra en la espiritualidad nos invita a repensar nuestras acciones hacia el medio ambiente y a la comunidad. Esta conexión también actúa como un llamado urgente para cuidar nuestro planeta en tiempos de crisis climática y promover un enfoque sostenible que respete el legado espiritual de las generaciones pasadas. La armonía con la tierra se convierte en una búsqueda compartida que enriquece la experiencia humana. A lo largo de la narrativa inca se pueden encontrar historias de resistencia y esperanza que perduran hasta el día de hoy. Estas historias, que atraviesan la adversidad y la transformación cultural, revelan un profundo deseo humano de encontrar luz incluso en los tiempos oscuros. La esperanza presente en cada rincón de la historia inca sigue siendo un faro de guía para las generaciones actuales. Las narrativas de los incas nos recuerdan que, a pesar de las pérdidas, el espíritu no se quiebra. Los relatos de héroes, sacrificios y victorias espirituales han dado forma a una cultura que encuentra forma de vivir su fe en contextos adversos. Las lecciones aprendidas a partir de estas experiencias se entrelazan con los principios cristianos de esperanza y redención. La búsqueda de significado y propósito persiste en la memoria colectiva, ofreciendo valiosa sabiduría que se transmite a través de generaciones. Este estudio de la historia espiritual inca nos invita a reflexionar sobre nuestras propias narrativas y cómo podemos encontrar esperanza y fuerza en nuestras vidas. Las experiencias compartidas de resistencia y amor son recordatorios de que, independientemente de las circunstancias, siempre hay un camino a seguir hacia la luz. Conclusión. Al explorar los diversos temas que entrelazan la historia inca y la figura de Jesús, se revela un rico tejido de espiritualidad compartida que invita a la reflexión profunda. Las similitudes en creencias, rituales y narrativas nos ofrecen una visión renovada sobre cómo las culturas pueden coexistir y aprender mutuamente. La historia espiritual de los incas
A pesar de las cicatrices provocadas por la conquista, permanece vibrante en la memoria colectiva y sigue influyendo en la espiritualidad moderna. Este viaje de descubrimiento invita a los oyentes a cuestionar lo que creen y cómo estas creencias pueden ser tejidas en un contexto más amplio. Las narrativas de esperanza, amor y resiliencia trascienden las fronteras del tiempo y espacio, mostrando que la búsqueda de lo divino es un anhelo común entre los seres humanos. Además, es un recordatorio poderoso de que siempre debemos dar valor a nuestras raíces, honrando las tradiciones que nos han hecho quienes somos hoy. Te invitamos a seguir explorando, compartiendo y dialogando sobre estos temas. La historia tiene mucho que enseñarnos, y al abrir nuestros corazones y mentes, podemos construir puentes que unen en lugar de separar. Suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte tus reflexiones sobre los secretos que la historia aún guarda. Juntos, sigamos buscando la luz en las sombras del pasado y revelando la profundidad de nuestra humanidad.